Peritajes, video número 3, unidad número 2, conceptos básicos sobre el accidente de tránsito. Trabajo práctico número 3, definición de accidente de tránsito y diferentes autores. Accidente de tránsito, según la Ley Nacional 24449, artículo 64, se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en las personas o cosas como consecuencia de la circulación. Se presume responsable de un accidente que careciera de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin prejuicio de la responsabilidad que pueda corresponder a los que, aún respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron. El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no incurra en graves violaciones a las reglas de tránsito. Según Reinaldo Olivares, investigación criminalística en hechos de tránsito terrestre, un accidente de tránsito es un suceso inesperado, impremeditado e indeseado, generalmente de consecuencias desagradables, lesiones a las personas y daños a los bienes. El accidente de tránsito habitualmente el hecho es de coincidencia donde interviene el binomio tiempo y espacio de dos cuerpos en circunstancias fortuitas, imprevistas e involuntarias. Definido de esta manera, un accidente es una situación dinámica que implica un encadenamiento de circunstancias y sucesos que culminan en él. Esto no significa que esté predeterminada la ocurrencia inexorable del accidente, aunque se asume que la repetición idéntica de todas las circunstancias y sus procesos producirá idénticos resultados. Bueno, Irureta en Accidentología Vial y Pericia, tercera edición, dice que un accidente es un suceso o encadenamiento de sucesos inesperado, impremeditado e indeseado, generalmente de consecuencias desagradables, lesiones a las personas y daños a las cosas. En accidentes de tránsito, habitualmente el suceso es la coincidencia temporoespacial de dos objetos y o cuerpos. Definido de esta manera, un accidente es una situación dinámica que implica un encadenamiento de circunstancias y sucesos que culminan en él. Definición de conflicto de tránsito. En ingeniería del transporte, evento que involucra dos o más vehículos en movimiento acercándose uno al otro en una situación de flujo de tráfico de tal manera que un accidente de tráfico resultaría salvo que al menos uno de los vehículos realice una maniobra de emergencia. Bueno, son conflictos que equivalen a accidentes o mejor llamados siniestros viales. Es decir, cualquier suceso que puede ser posible durante la conducción de vehículos automóviles como consecuencia de una actuación o una circunstancia negligente o insegura y que no ha conllevado ningún tipo de daños o lesiones, pero que comporta un elevado margen de riesgo. Aguilar Ruiz, en Investigación Criminalística de Hechos de Tránsito Terrestre, diferencia. Se dice hecho y no accidente de tránsito en virtud de que el técnico de esta especialidad se aboca al estudio de una realidad fáctica cuyas causas y mecánica de realización desconoce inicialmente. Después, con base a sus investigaciones y estudios técnicos, estará en posibilidad de establecer las causas, evolución y consecuencias del hecho en cuestión, con el fin de que el órgano encargado de administrar justicia determine a partir de los datos proporcionados por el técnico si el hecho debe clasificarse de origen fortuito, accidente propiamente dicho, o por el contrario debe ser considerado como un resultado que posteriormente debe ser clasificado como un delito intencional o una imprudencia según el caso. Elementos a tener en cuenta al momento de recolectar información y elementos objetivos de la investigación del accidente de tránsito. Ningún dato o indicio debe quedar fuera de la reconstrucción a menos que se constate que no pertenece al accidente. A veces se puede reconstruir el accidente llanamente partiendo de los datos, es lo que llamamos método directo. Otras veces es necesario explorar distintas hipótesis hasta encontrar alguna que explique los hechos y sea coherente con los datos e indicios, para lo cual puede llegar a ser necesario realizar maquetas o modelos de simulación matemática. Este es el método indirecto. Debe evitarse concluir la reconstrucción al encontrar la primera explicación plausible, debiendo continuarse hasta agotar las posibilidades razonables. Elementos a tener en cuenta: la reconstrucción de accidentes. Ubicación temporoespacial del accidente. Involucra tres aspectos que conviene tratar por separado: macroubicación, ubicación y microubicación. Macroubicación, aspecto espacial, determina la región donde ocurrió el accidente. Por ejemplo, puede ser urbano o rural, región quebrada o llana o posibilidad de fatiga. Aspecto temporal, la época del año puede determinar factores ambientales e inclusive humanos. La visibilidad en un cruce puede estar disminuida por exuberancia en las vegetaciones en primavera-verano con respecto a la época invernal. La macroubicación se obtiene de la información general del hecho. Ubicación, aspecto espacial, es la determinación del escenario de los sucesos y brinda información muy útil: tipo de piso, coeficiente de rozamiento, estado, baches, pendientes, obstáculos a la visibilidad, trazado de camino, recta, curva, pendiente, desvío, paso, nivel, cruce, tipo y característica de la banquina, etc. Y el aspecto temporal se refiere a la hora y el día en que ocurrió el accidente. Por ejemplo, determina si era de noche o de día, permite saber si el entorno temporal del accidente llovía, estaba mojado el piso, había niebla, etc.
También la humedad del piso, variable de las horas, influye el coeficiente de fricción, lo que modifica la distancia de frenado. La ubicación también la obtendremos de la información general del accidente, pero se completa y perfecciona solo tras la inspección del sitio con confección de planos y tomas fotográficas adecuadas. Microubicación, aspecto espacial, es la determinación más precisa posible del PDI, punto de impacto, o suceso crucial. Tal determinación se realiza en la reconstrucción tanto directamente de los indicios como en cálculos a partir de otros, según veremos a continuación. Al chocar un rodado con otro objeto sólido, por la conmoción estructural de la carrocería se desprenden los lodos y suciedades que en la mayor o menor grado todos llevan adheridos en las zonas bajas de la misma, tales como lodos. Bueno, si están secos se depositan como polvos o como barros si están mojados. En las cercanías de donde ocurrió el impacto, si la velocidad es baja, la ubicación de estos polvos determina con mucha exactitud el punto de impacto. A altas velocidades estos residuos pueden avanzar bastante de donde se desprendieron hasta donde finalmente se depositaron, por lo cual habrá que calcular el avance mediante fórmulas de caída libre o de Searle, ya que cuando la precisión en la posición del punto de impacto es importante, dicho avance puede ser trascendente. Las huellas de frenado pueden determinar el punto de impacto. Un ensanchamiento de las huellas indica un aplastamiento de los neumáticos. Cuando se produce un choque, acaece una brusca traslación de los pesos en el sentido de avance debido a la violencia de desaceleración consecuencia del impacto, lo que provoca que los neumáticos más adelante resulten sobrecargados aplastándose contra el piso, por lo que roza contra su mayor superficie. Hay casos en los que desaceleración es tal que el efecto conjunto del aplastamiento de los neumáticos con el descenso de la suspensión delantera permite que la parte inferior de la carrocería golpee el piso, a veces machacándolo o dañándose. Un cambio brusco en la dirección de la huella de frenado suele indicar el punto de impacto. El corte abrupto de la huella de frenado también puede indicar el punto de impacto. Los polvos o líquidos regados por el asfalto, trayectorias y pre-post-impacto también se pueden calcular por separado el punto de impacto por distancia de frenado y caída de cristales. Aspecto temporal, calcular el instante en que ocurrieron los hechos. Como esto no es posible, se procede a calcular el instante cero de impacto a los momentos anteriores con números negativos y a los posteriores con números positivos. Itinerarios previos por los protagonistas. Siempre es necesario conocer de dónde provenían y hacia dónde se dirigían los protagonistas para saber cómo preveían hacerlo, es decir, sus características de circulación. En circulación correcta y normal, los protagonistas siguen trayectorias paralelas al eje del camino en tramos rectos y en tramos describiendo curvas suaves con velocidad constante y aceleraciones o desaceleraciones leves, todo lo cual puede alterarse ante la aparición de obstáculos o debido a errores en la conducción. Trayectorias previas de los protagonistas, zonas que realizaron antes del accidente, se analizan primero a través de la huella de frenado. Puede también haber arañazos en el firme por partes duras, en una llanta también a través de las deformaciones permanentes en los vehículos, que da una idea acabada de la fuerza con la que se produjo y los puntos ubicados los protagonistas en el punto de impacto con sus posiciones relativas definidas. Las trayectorias posteriores también ayudan a determinar las previas y descartar opciones. Trayectorias posteriores, zonas efectivamente descritas por los protagonistas luego del impacto, se determinan a través de indicios y posiciones de los protagonistas, se determina por la huella de frenado, arañazos o marcas, partes de la carrocería, residuos líquidos. Hay tres tipos de cristales: vidrios comunes en ópticas y faros de cristal templado en ventanillas, y parabrisas y lunetas que se rompen en pequeños trozos, y cristal de seguridad de dos capas laminadas son, por ejemplo, los parabrisas. Bueno, los vidrios determinan la trayectoria por el reguero de sus materiales. Si se rompen como consecuencia de la formación por un choque, los templados explotan y se dispersan mucho. Bueno, pero depende de la dirección, se puede determinar hacia dónde venía y hacia dónde iba el vehículo. Bueno, daño en las cosas, por ejemplo, las deformaciones, las roturas, los cambios de posición, el comportamiento y la resistencia a los materiales. Hay una deformación a los materiales provocada por la acción directa de la carga principal o inducida y se denomina deformación directa. Y también hay deformaciones llamadas indirectas, que es por la transferencia de esfuerzos o deformación de la parte afectada directamente a otras con las que se haya vinculada, haciéndose un proceso de amortiguación, que básicamente es la elasticidad de los materiales y la disipación de energía. Posiciones finales de los protagonistas siempre están al final en reposo y alguna situación dinámica se estabiliza. Luego los protagonistas recuperan el control de sus acciones cuando pueden. Por ejemplo, estabilizar el vehículo después de chocar. La posición final de un auto a partir de su huella de frenado, la presencia de charcos o fluidos derramados indican posición de reposo.
Pasa lo mismo con la sangre y la de los cuerpos o animales. A veces la posición de reposo coincide con el choque secundario, eh, por ejemplo, contra el cordón. Este trabajo está hecho como el traste. Características ambientales que afectan el tipo de frenado, al tiempo de frenado, perdón. Al disminuir el coeficiente de frenado y tener en cuenta el tipo de superficie, si es ripio, asfalto, hormigón, con posibilidad de encandilamiento solar, la proyección de la luz, en las subidas y bajadas, siempre se debe tener en cuenta. También la niebla. Bueno, acá me está hablando de los factores extrínsecos de la vía. El perito interviene en accidentes o hechos de tránsito que está involucrado al menos un vehículo en tránsito. El objetivo del perito es hacer hablar el material sensible y significativo, las pruebas e indicios. En la reconstrucción de un accidente buscamos entonces encontrar en un entorno temporoespacial, en adelante como entorno del accidente, cuál fue el comportamiento de los protagonistas, es decir, cuáles fueron sus posiciones, direcciones, orientaciones, velocidades y aceleraciones en instantes previos, durante el accidente y posteriormente al mismo, desde donde el riesgo era percibible por primera vez y hasta la estabilización final de los sucesos. Los objetivos técnicos a alcanzar son el cálculo de la velocidad de los vehículos, características de la intensidad de los daños que presentan los participantes, presencia de huellas de frenado que permitan aplicar fórmula para conocer la velocidad de desplazamiento, la masa de los vehículos involucrados, distancias o desplazamiento de los vehículos después de la colisión, el análisis de la fuerza resultante que intervienen en el hecho, velocidades de marcha de peatones según su edad, condición física, estado psicofísico, tiempo de percepción y reacción del conductor en condiciones normal, donde el conductor tuvo posibilidad de evitar o no la colisión, considerar los parámetros físicos de aceleración de gravedad y coeficiente de fricción, considerar las leyes de Newton, determinar la cantidad de movimiento, energía transformada en trabajo, emplea los principios de criminalística que son el principio de intercambio, el principio de correspondencia, la reconstrucción de hechos y la probabilidad. Así se obtiene en forma objetiva y práctica resultados susceptibles a comprobar. ¿Cuál es la importancia de la investigación del accidente de tránsito? Bueno, el perito es un auxiliar técnico científico, auxiliar del Ministerio Público Fiscal, del juez. Tiene como fin representar a la sociedad investigando los delitos, persiguiendo a los presuntos responsables, bueno, ejercita ante los tribunales de Estado la acción penal y la reparación. Bueno, esto no va. Elementos o factores que intervienen en el accidente de tránsito. El tránsito, el vehículo, el conductor, los caminos, el peatón, pasajero, semovientes, otros. Tránsito en nuestro campo, la palabra tránsito implica movimiento, por lo menos una de las partes que interviene en el hecho, nuestro mundo, las vías de tránsito, calles, avenidas, carreteras están pensadas y hechas para el movimiento de vehículos de motor. Pocas ciudades en el mundo piensan en los peatones como parte del movimiento del tránsito en una ciudad o poblado. Vehículo, medio que permite un tránsito no importando su forma o locomoción, no solo automotores, sino también cualquier otra forma de tracción, como puede ser animal o humana. Los más comunes son vehículos automotores, pero dentro de esta categoría entran carretas, vagones tirados por animales, bicicletas, patines. Bueno, patines, patinetas o cualquiera de esos tipos dijimos que eran considerados como peatones. Una mamá con el carro de vehículo, con un carro con un menor, eso es considerado obviamente un peatón. Un niño con una patineta es considerado un peatón. En rollers es considerado peatón. Camino, vías, franjas de terreno preparadas para el tránsito de vehículos, calles, avenidas, paso de nivel, vías rápidas, carreteras, autopistas, etc. Peatón, individuo que transita a pie por un camino, vía, en contraposición a quien va en vehículo. Pasajero, persona que es transportada por un vehículo. Hay que considerar si el conductor está consciente de que dicho pasajero o pasajeros viajan con él. Semoviente, animal que transita dentro de los límites de un camino o vía, normalmente ganado. En estos límites de camino se consideran los acotamientos y demás espacios destinados para la circulación de vehículos. Otros objetos fijos, móviles que intervengan en el hecho de tránsito, árbol, poste, alcantarilla, piedra, tierra, suceso climático o del medio, que puede ser considerado como parte del hecho. También se puede hacer la siguiente distinción como elementos del accidente: la vía y las condiciones ambientales, el vehículo y el hombre, por lo tanto deben de tenerse en cuenta. La vía puede presentar los siguientes problemas: carreteras antiguas diseñadas para vehículos de menor velocidad, menor carga, menor dimensión, mala conservación, mal mantenimiento, deficiencia del trazado, la falta de señalización de accesos, intensidad de tráfico, velocidad, la cantidad de carriles, el ancho de carriles, zona de conflicto como curvas peligrosas, las intersecciones, enlaces, el estado del pavimento.
El vehículo y su aumento creciente, su pronto envejecimiento, el incremento del número de autos para las características de las vías actuales, la circulación de vehículos envejecidos, revisión de seguridad activa, alumbrado, sistema de frenado, sistema de dirección, limpia parabrisas, espejo, retrovisor, neumáticos, etcétera, que posean en condiciones sus elementos de seguridad pasiva, cinturón de seguridad, posacabezas, anclaje de asientos, casco de protección, sistema de dirección, sistema de frenado y alumbrado. El hombre, fallos humanos, físicos o somáticos que afectan el cuerpo del conductor, alteraciones orgánicas transitorias, náuseas, mareos, alteraciones o defectos orgánicos permanentes como diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia motora, coordinación, falta de reflejos y sensibilidad óptica o acústica. Psíquicas afectan a la mente del conductor, la falta de conocimiento, atención, actitudes antisociales y peligrosas, enfermedades mentales, inestabilidad emocional y conflictos personales, toxicomanías y alcoholismo, sueño, cansancio, rutinas, otras. Falta de conocimiento o experiencia o pericia, factores que influyen en un accidente de tránsito, factores humanos, conducir bajo efectos de alcohol, realizar maniobra imprudente, adelantamiento de lugares prohibidos, desobedecer señales de tránsito, circular por carril contrario, conducir a exceso de velocidad, usar inadecuadas las luces, condiciones no aptas de salud física o mental, inexperiencia de conductor al volante, fatiga del conductor, peatones que cruzan con intención de lastimar. Factores mecánicos, vehículos en condiciones no adecuadas, mantenimiento inadecuado del vehículo, factores climatológicos u otros, niebla, humedad, derrumbes, hundimientos, semáforos que funcionan incorrectamente, mala conservación de la vía. Las formas en las que puede actuar el hombre en el fenómeno de circulación. Definimos como protagonista del accidente a toda persona o cosa que interviene en el mismo directa o indirectamente, activa o pasivamente. Esto estaba en el libro de Irureta. Protagonista directo activo, PDA. Es aquel que por acción propia, activo, es afectado por el accidente, directo. O sea, es activo directo. Protagonista directo o pasivo. Es quien resulta afectado por el accidente, directo, pese a que ningún acto suyo, salvo su presencia, contribuye al accidente, pasivo. Protagonista indirecto activo, PIA, es el no afectado por el accidente, indirecto, aun cuando sus acciones influyeron en el mismo, activo. Y protagonista indirecto pasivo es el no afectado indirecto y cuyas acciones, salvo su presencia, no influyen en el accidente. Así, si un automovilista A encandila a otro B, el que por este motivo está a punto de embestir a un tercero estacionado C, y por esquivarlo embista a un peatón que pasaba por la vereda D, resulta A ese protagonista directo activo, ya que si bien no resultó afectado, indirecto, su acción de encandilar influyó en los hechos, activo, indirecto activo. C es protagonista indirecto pasivo, puesto que, salvo su presencia, ninguna acción suya influyó en el accidente, es decir, que es pasivo y como no resultó directamente afectado, es indirecto. O sea, indirecto pasivo era el auto que estaba estacionado que evitó el directo activo. Y D es protagonista directo pasivo, por cuanto, salvo su presencia en el siniestro, sus actos no influyeron en el accidente, por lo que resulta pasivo, y como fue afectado por él mismo, aparece como protagonista directo. Definición de unidad de tránsito. Son los automóviles motorizados o no motorizados que son capaces de generar su propia fuerza motriz o impulsada por tracción a sangre y se desplaza guiado por alguien, como así también una persona que va de pie por la vía pública. En atención a los vehículos intervinientes se darán accidentes simples en los que interviene una sola unidad de tráfico, siendo estos el despiste, el choque, vuelco, la caída o accidentes múltiples, con dos o más unidades de tráfico, perteneciendo a este tipo el alcance, el atropello, la colisión, la embestida, la rascada, el topetazo o el accidente en cadena. Observando los resultados se clasifican en con daños materiales dando perjuicio a la propiedad, con daños personales en los sujetos de accidente, distinguiendo entre accidentes con heridos, accidentes mortales, cuando se produce alguna muerte en el plazo de 24 horas tras el accidente. Conforme al modo en que se producen, citaremos salida de la vía, sin choque o colisión, ordinaria, si es a un mismo nivel o con precipitación, si es a otro inferior o superior, vuelco, parcial, si alguna rueda toca el suelo, lateral, si está apoyado en uno de sus lados, total, con todas las ruedas en el aire, de campana, si da vuelta sobre su parte anterior, en la parte longitudinal, y de tonel, si las da transversalmente, choque, un vehículo en movimiento colisiona con uno estacionado o un elemento fijo de la vía, atropello, una unidad de tránsito en movimiento contra otra manifiestamente más débil, colisión, dos o más vehículos se contactan golpeándose en cualquiera de sus partes, a su vez se divide en embestida, parte posterior del vehículo versus alguno de los laterales del otro, topetazo, colisión frontal, alcance, parte anterior versus parte posterior y rascada positiva, sentido
distinto sentido o negativo igual sentido. Cuando la colisión por alcance son varias las unidades que participan, se denominan accidente en cadena. Si es una colisión de otro tipo, se llama accidente múltiple. Arrollamiento. Una que circula por trazado férreo colisiona con otra de forma desproporcionalmente manifiesta. ¿Qué se consideran elementos análogos en la investigación del accidente de tránsito? Salud. Salud. Que los elementos de seguridad que debido a su finalidad de disminuir o evitar las consecuencias de un accidente de tránsito estén en condiciones para los cuales fueron creados. Esos son los elementos análogos. Los elementos análogos entonces dijimos que son la seguridad activa y pasiva. Entran en el grupo de preocupaciones principales del ser humano. Colectivamente como sociedad estamos asumiendo el problema que supone tener un accidente de tráfico. Mierda, esto no va. Bueno, el sistema de frenado, alumbrado, cinturón de seguridad, airbag, suspensión, casco, bandas sonoras, paso de peatones elevado, repocasacabezas, neumáticos, parabrisas, espejos retrovisores, normativa y señalización. Todos estos términos son conocidos por la inmensa mayoría de las personas, ya que están destinados a minimizar el riesgo del accidente o evitar males peores. Acerca de la seguridad vial, activa, los elementos de seguridad vial activa son aquellos que tienen como objetivo evitar que se produzca el accidente. Se pueden englobar en los tres factores que intervienen en un accidente: el ser humano, el vehículo y la vía. ¿Qué quise poner acá? Seguridad vial activa humana. Aquellos que dependen de la voluntad de las personas. Educación vial, comportamientos viales seguros como peatones, conductores y pasajeros, estableciendo de una normativa vial que contribuye a eliminar la accidentalidad, utilización de elementos refractantes al transitar por las vías, conducción de velocidad adecuada, investigación en nuevos elementos de seguridad o mejora de los existentes. Seguridad vial activa para el vehículo comprende todos aquellos elementos mecánicos a los que se dispone el vehículo y que tienen como objetivo evitar que se produzcan accidentes. Bueno, activos son frenos, sistema ABS, alumbrado, neumático, dirección asistida, ESP, control electrónico de estabilidad, avisadores de cambio de carril, espejos retrovisores y visión angular. Y bueno, seguridad vial activa para la vía. Por sus características serán todos aquellos elementos incorporados en la vía que evitan que se produzcan accidentes tales como bandas sonoras, pasos de peatones elevados, peraltes en las curvas, distintos tipos de aglomerado asfáltico con alta adherencia, señalización adecuada. Acerca de la seguridad vial pasiva, se define como el conjunto de acciones y elementos de seguridad de los vehículos y demás elementos del tráfico que intervienen durante y después del accidente con el objetivo de reducir sus consecuencias. Lesiones sufridas por ocupantes de peatones, los ciclistas. Seguridad vial pasiva humana, por ejemplo, la voluntad por parte del conductor de llevar puesto el casco o un cinturón de seguridad puede considerarse la principal acción de seguridad vial pasiva. En los vehículos está integrado por todos aquellos elementos que nos proporcionan protección física durante y después del accidente, destacándose significativamente los siguientes: cinturón de seguridad, reposacabezas, airbag, sistema de retención infantil para golpes y especialmente los diseñados recientemente para minimizar daños a los peatones atropellados, deformación controlada de la carrocería y refuerzos para el habitáculo, para que el habitáculo no se deforme, barras laterales antivuelco, forma redondeada de las carrocerías, evitando aristas, pensando principalmente en posibles atropellos de peatones y ciclistas, acolchamientos interiores del habitáculo y seguridad vial pasiva de la vía. Los principales son dobles viondas, pistas auxiliares de frenado. Estas las vi en Estados Unidos, son como de arena. Cuando el camión se queda sin freno delante de una curva, se meten, es como si fuera eh, una ruta llena de un material que se desplaza y se frenan en menos de 50 metros. Muros especiales de impacto. Bueno, como verán, está redactado como el traste, pero no importa, ya está.